Bienvenidos a otro estudio de la palabra del Señor. Para mí siempre es un placer estar con ustedes, especialmente con la oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor. Dios sabe rescatar a los piadosos de pruebas. Viene el texto para el estudio el día de hoy de segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9. Buscando una palabra de Dios, el mensaje de Dios, pensando en cómo identificar el mensaje de Dios, se puede identificar varios temas a través de las escrituras. Pero en mi experiencia, en 55 años de predicar, observar a la gente, su modo de responder al estudio del texto bíblico, me parece que la forma más efectiva de recibir el mensaje, la palabra de Dios para nuestras vidas, es ver los textos bíblicos que corresponden a la situación actual, o digamos, textos bíblicos que hablan en medio de la situación actual. La pregunta, ¿qué diremos en un momento de pruebas, como el momento presente? En el texto griego tenemos 21 veces una palabra usada de la forma nominativa, es la palabra prueba. O se puede ver el texto original, la palabra original, de forma nominativa, perasmos, o de forma verbal, perazo. Pero es la palabra prueba, un tiempo de pruebas. Un versículo donde se usa la palabra es de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios sabe rescatar a los piadosos de las pruebas. Comenzando en versículo 4, tenemos una oración condicional bien larga, con varias cláusulas, sí, 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 antes de llegar al entonces. Esta es la forma de una oración condicional. Sí, 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 entonces. Por lo tanto, versículo 4 a versículo 10. Y dice así, observe cómo se construye este párrafo, comenzando en el versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, versículo 4, verdadero. Si Dios no libró al mundo del diluvio, pero protegió a Noé, versículo 5, verdadero. Si Dios condenó a Sodoma y Gomorra, versículo 6, verdadero. Si Dios rescató a Lot, versículos 7 y 8, verdadero. Si todo eso es cierto, y es el caso, entonces Dios sabe cómo rescatar a los piadosos de sus pruebas. Pablo escribió a los cristianos del primer siglo, quienes soportaron varios tipos de pruebas. Podemos notar, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 4, 12 y 13, hasta el punto de sufrimiento. Amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que necesitamos en un momento de prueba es una palabra de Dios. Necesitamos el mensaje, necesitamos confianza. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? En la Biblia, Dios nos reveló a sí mismo. Y es una revelación muy interesante, porque no solamente es una revelación de la naturaleza de Dios, pero también es una oportunidad de recordar las maravillosas acciones de Dios en tiempos pasados.
recordando que Dios ha cambiado las circunstancias del mundo en tiempos pasados por su presencia, con su poder a lo largo de la historia humana. Una palabra de ánimo, de esperanza, de fe, ayudándonos para que establezcamos prioridades. Una palabra mostrándonos las oportunidades. Lo que nos falta es una palabra de Dios. Número 2, lo que pensamos en un momento de prueba depende de cómo entendemos a Dios. Si no somos conscientes de la revelación de Dios, de sí mismo, a lo largo de la historia humana, si no reconocemos las historias de pecado y condenación, las historias de protección y rescate, si no lo recordamos, lucharemos por entender a Dios. Lucharemos por entender la realidad, la verdad. Dios es Dios, Dios es bueno. Salmo 100. Dios sabe rescatar de las pruebas y también sabe reservar para el juicio. Es un principio bíblico. Y podemos ver la realidad, esta lección también en las vidas de José, Génesis capítulo 37 en adelante, la vida de David, en el caso del joven pastor, de Daniel, de Jesús en el Nuevo Testamento. Especialmente estoy pensando en Hebreos 5, 7 a 9. Y tercer punto, cómo respondemos en un momento de prueba depende de número 1 y número 2. Es decir, depende de escuchar la palabra de Dios y depende de entender la naturaleza de Dios. La palabra de Dios, la revelación de Dios, la guía de Dios, es nuestra fuente de fortaleza para soportar las pruebas. Nuestro poder para la vida diaria en medio de la crisis actual, en todas las circunstancias de la vida, es Dios. Manejar la crisis actual no depende de las habilidades de los gobiernos, los expertos, incluso los trabajadores médicos que están haciendo grandes sacrificios, incluso de sus vidas para servir y salvar a otros. Dios sabe rescatar de pruebas. Y para resumir entonces la lección principal, el punto principal de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿dónde está la fuerza necesaria para el viaje, la vida cristiana? En tiempos de pruebas, Dios sabe rescatarnos. Puede que su rescate no coincida con nuestras expectativas, nuestros deseos, pero Él sabe cómo rescatarnos. Escríbelo en tus corazones. Es la verdad bíblica, de fe, de esperanza. Dios sabe rescatar a las personas piadosas de las pruebas. Que Dios nos bendiga en nuestra confianza de aceptar la verdad del mensaje, esperando la ayuda de Dios, siempre satisfechos con la presencia de Dios y el poder de Dios en medio de las pruebas. No nos importa lo que pase en el futuro. Estamos contentos con la seguridad que Dios está con nosotros y Dios sabe rescatar de pruebas. Dios le bendiga ricamente durante estos tiempos difíciles, con días tan difíciles. Dios le bendiga.